La ciencia del valor de Michael Heinrich fue publicada por primera vez en Alemania en 1999. Ha tenido varias ediciones en dicho idioma con adiciones y modificaciones. Se publicó en italiano a finales de 2023. Hasta donde llega mi información, todavía no ha sido publicada en inglés ni en español. El libro tiene los siguientes objetivos. 1. Retomar los debates sobre la teoría del valor y del dinero, tratando de superar algunas limitaciones del aparato categorial de la crítica a la economía política. 2. Mostrar que Marx realiza una revolución científica en su crítica a la economía política, abriendo un campo teórico nuevo, pero que permanecen en su teoría elementos del discurso de los clásicos. El libro se divide en tres grandes partes. Primera, examen del campo teórico de la economía política clásica y de la teoría marginalista. Segunda, análisis del contenido teórico de la revolución científica de Marx. Tercera, revisión de algunas categorías de fondo de la crítica de la economía política, mostrando la permanencia de categorías del campo teórico de los clásicos y las ambivalencias e inconsistencias en el discurso de Marx. A partir de aquí, se examinan consecuencias de las ambivalencias para la concepción marxiana del socialismo. Durante décadas no hubo una discusión a fondo sobre la teoría del valor y del dinero en Marx, señala Heinrich. Hubo algunos desarrollos en la década del 30 del siglo pasado y a partir de la década del 60 se renovó el interés desde distintas perspectivas. Algunas buscando consolidar y precisar la teoría de Marx, otras renunciando a la teoría del valor como elemento para la comprensión del capitalismo actual. Heinrich considera que los resultados del debate no han sido satisfactorios y que es necesario clarificar los problemas fundamentales de la teoría del valor y del dinero. Althusser habló de una revolución teórica de Marx. Heinrich considera que Marx realiza una revolución científica, pero el discurso de los clásicos continúa presente en partes centrales de su obra, lo cual hace que el desarrollo categorial de Marx sea ambivalente en algunos temas decisivos. Con base en los planteamientos de Schumpeter, Popper, Kuhn y Lakatos, considera Heinrich que es posible desarrollar un enfoque para comprender la revolución científica de Marx, la evolución de su pensamiento y sus diferencias fundamentales con la economía política clásica. Heinrich adopta la perspectiva del campo teórico como noción central en su estudio. La base de los paradigmas y de la problemática es el campo teórico, es decir, un conjunto de asuntos no siempre explícitos, sino considerados autoevidentes que se refieren a la estructura del objeto de investigación y a los modos posibles de su comprensión. El concepto de campo teórico reconoce que en la teoría hay condicionamientos por intereses de clase o de grupo, pero también y principalmente condicionamientos de las estructuras perceptivas fundamentales, una organización del sentido común, aquello que está dado por descontado y que penetra en el trabajo científico. Marx se refiere a este condicionamiento como formas objetivas del pensamiento que resultan de la estructura de base de la sociedad respectiva. En este contexto, la subjetividad de los científicos está mediada por una subjetividad producida socialmente. Los científicos no solo se encuentran con una tradición teórica ya existente, sino también frente a una determinada forma de racionalidad, que resulta de un determinado campo teórico, de las formas objetivas de pensamiento correspondientes a la sociedad en cuestión. Sobre la base de un campo teórico pueden desarrollarse diversas problemáticas y una variedad de teorías específicas diferentes. Una revolución científica no significa el cambio de problemáticas o paradigmas, sino el paso a un nuevo paradigma que rompe con el campo teórico de los paradigmas existentes. No basta con formular nuevas preguntas, sino que es necesario cambiar el objeto de la ciencia, su concepto de realidad efectiva, es decir, el concepto mismo de ciencia. La crítica a la economía política por parte de Marx no es simplemente una nueva teoría o problemática en la historia del pensamiento económico, es una revolución científica en el sentido señalado. En esta perspectiva, el propósito general de Heinrich es interpretar los textos de Marx
con el fin de determinar la ruptura con respecto al campo teórico de los economistas clásicos e identificar los residuos de los clásicos en su propio discurso. La interpretación es, en su perspectiva, también un acto